Lo que he hecho es preparar una presentación en la cual en los 5 primeros minutos os cuento un poquito mi vida, porque para saber un poquito lo que hago, yo creo que está bien, es la primera vez en mi vida que lo voy a contar realmente, ¿no? Cuál es la trayectoria, pero nada, en 3 minutos, por dónde he pasado para entender dónde estamos, ¿no? Nosotros, como dice aquí, somos una empresa que decimos que nos dedicamos a Big Data y a Location Analytics, a analítica de localización, que fundamentalmente es gestión de grandes cantidades de datos geolocalizadas, ¿vale? En coordenadas, ¿no? X e Y, ¿de acuerdo? Entonces tiene relación, diríamos, con el territorio, diríamos, y con la tecnología, ¿no? Entonces creamos una empresa que se llama InAtlas, que de hecho viene de Intelligent Atlas, de Atlas Inteligente, y esto os lo cuento después. Os voy a contar, os voy a empezar fundamentalmente, digamos, de dónde vengo. A ver, si esto funciona con el botón de en medio. Derecha e izquierda. Vale, fantástico, de acuerdo. Vale. Ok, perfecto. Vale, yo soy canario de las Islas Canarias, de las Islas Afortunadas, o sea, soy de Gran Canaria y principalmente estudié toda la carrera allí, ¿vale? Intenté, diríamos, venir a Barcelona a estudiar, pero realmente como me quería dedicar a otra cosa, que era árbitro de baloncesto profesional, pues estuve dedicándome al arbitraje, que me daba más dinero que la arquitectura a corto y medio plazo, pero al final no llegué a ser árbitro de ACB y por tanto me tuve que dedicar a la arquitectura, ¿no? Y entonces fue un accidente porque realmente yo me quería ser árbitro, ¿no? De hecho, llegué a la Liga LEP, para los que estén acostumbrados, diríamos, a temas de baloncesto. Bueno, el caso es que me salió mal y fundamentalmente me fui fuera y me fui, diríamos, lo primero que hice fue irme fuera, porque llevaba muchos años en Canarias, que está muy lejos, que es un sitio turístico y muy interesante, pero está muy lejos. Y me fui a Londres a trabajar con un arquitecto que se llama Alejandro Saera, que por aquella época tenía una oficina que se llama Foreign Office Architect, FOA, y ahora la ha cambiado, porque se divorció de su mujer, Farsi Musavi. Entonces de ahí estuve un año trabajando en Londres, fue muy interesante. De allí me vine a Barcelona y entonces estuve trabajando un año y medio con un arquitecto de aquí catalán que se llama José Luis Mateo, con él estuve casi 2 años, estuvimos haciendo muchos trabajos de edificación y ahí me dediqué a la arquitectura y ahí casi se acabó mi mundo de la arquitectura. De ahí me fui al Instituto Berlage, que es un instituto muy chiquitito, diríamos, en Holanda, en donde estudié planificación estratégica durante 2 años con profesores diríamos, de todo tipo, y donde fundamentalmente me metí más en el mundo, diríamos, de la planificación urbana, estratégica, ¿no? Diríamos, lo que podríamos decir en los anglosajones el planning, y no tanto, diríamos, el diseño urbano desde tu punto de vista legal, de construcción de ley, ¿no? Sino el planning desde tu punto de vista de economía urbana. De ahí, pues, me ficharon, diríamos, Metrópolis, por aquella época estaba construyendo el AIAC, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada, y entonces vine aquí y montamos, diríamos, lo que era el nuevo máster de Arquitectura Avanzada, que esto fue por el año 2002 o algo así. Estuve 4 años de director de investigación allí, llevando investigaciones, diríamos, a nivel urbanístico, y después estuve 8 años dando clases ahí. Y de ahí fundamentalmente conocí a un señor que se llama José Miguel Iribar. José Miguel Iribar es un sociólogo urbano, a ver cómo voy, 3 minutos 30, va bien. Es un sociólogo urbano que para mí es, diríamos, esos momentos que conoces a alguien y te bifurca la vida, ¿no? Sí, porque la vida va bifurcando, es decir, realmente no la planificas y el que la planifique se lo va a pasar muy mal, o sea, de aburrido, ¿no? Yo creo que lo interesante es estar preparado para que la vida te pasen cosas y bifurques, ¿no? Y esa es la actitud, ¿no? De que realmente la vida te lleva a otro lado que no pensabas, ¿no? Porque yo hasta ahora lo único que tenía planificado es ir a Londres, ¿no? O sea, y después ya la cosa me ha ido bifurcando. Conocí a este señor, que es un sociólogo urbano, que en el fondo no era sociólogo, sino que era abogado, pero se fue, diríamos, a vivir a Benidorm. Y entonces allí conoció a Henri Lefebvre y empezó a investigar todo el tema de sociología urbana relacionado con el turismo. Y entonces este señor estuvo trabajando con nosotros durante 2 años haciendo un proyecto que se llama Hipercataluña, que es un proyecto grande, diríamos, una publicación que se hizo desde la IAC sobre el tema, diríamos, sobre Cataluña y el territorio, y que no me extenderé, pero bueno, está por ahí publicado en un libro, y que yo llevé la coordinación de esa investigación y él era, diríamos, el alma mater. Entonces nos enamoramos, ahí conocí, diríamos, a mi socia, con la que sigo trabajando y haciendo cosas que van bifurcando, y entramos en contacto con el mundo del turismo, que realmente fue muy apasionante. Paréntesis. Yo creo que la innovación reside en cuando fundamentalmente se cruzan más de un sector y empiezan a poner cosas en común gente que piensa y que tiene un vocabulario completamente diferente. Y ahí se empieza a innovar. Cierro paréntesis, ¿no? Entonces nosotros conocimos el mundo del turismo y de repente nos metimos en el mundo del turismo en donde había muy poca gente que diríamos, trabajaba en el mundo del turismo. De hecho, los urbanistas que trabajaban en el mundo del turismo se dedicaban a hacer planificación urbana, pero no tenían ni puñetera idea de turismo. Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar turismo, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues nos inventamos un poco nuestro recorrido, ¿no? Y entonces ese recorrido que de alguna manera tuvimos a un padre, diríamos, y un referente que era José Miguel Iribar. De ahí creamos un máster que se llamaba Intelligent Coast,
El Master Intelligent Coast pues lo tuvimos durante 4 años y fundamentalmente se dedicaba, diríamos, a trabajar la planificación territorial en los destinos turísticos maduros, ¿no? De ahí hicimos, diríamos, 2 simposios. En uno, diríamos, el más atractivo, pues invitamos principalmente a Ren Koolhaas y a Michel Houellebecq, que fue un momento, diríamos, estelar muy interesante. Y de lo que más interesante tuvimos fue una cena, diríamos, a petit comité, que no les cuento ahora, pero fue el momento más espectacular de mi vida. No por comer ni cenar con Koolhaas, sino por lo que pasó allí, que no os lo voy a contar. Y entonces, a partir de aquí, pues creamos una especie de spin-off, diríamos, de empresa que se llama Intelligent Coast, que fundamentalmente es una consultoría, diríamos, de planificación territorial. Con esta consultoría, de repente llegamos a ese nicho, diríamos, de saber de turismo y de saber de territorio, y empezamos a hacer planificación, diríamos, estratégica de ciudades, lo que son planes estratégicos para reconversión de destinos turísticos maduros. Entonces nos hemos dedicado a hacer, pues hicimos el plan estratégico de Playa de Embosa en Ibiza, de San Antonio de Portmany en Ibiza, el plan estratégico de Lloret de Mar, Sitges y el Garraf, hicimos el plan estratégico de Puerto de la Cruz y terminamos hace 2 años haciendo el plan estratégico sectorial de turismo de Cataluña con otra empresa que se llama Europraxis, que viene de Indra, para la Generalitat de Cataluña, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí encontramos un nicho y realmente, pues bueno, pues estamos, diríamos, en un mundo muy divertido en donde, como decía él antes, ¿no? Somos urbanistas para los de turismo y para los arquitectos o urbanistas somos gente de turismo y entonces es muy divertido vivir esas 2 aguas, ¿no? De ahí fundamentalmente creamos, diríamos, empezamos a trabajar durante 10 años, ¿cómo voy? 7 minutos, bien, más o menos. De ahí fundamentalmente lo que salió es que desde que estábamos, diríamos, en el AIAC, pues empezamos a trabajar con sistemas de información geográfica para analizar el territorio, que en el fondo, como sabéis, no es más que un software, diríamos, que une bases de datos, diríamos, con planos, ¿no? Con territorio, con mapas, ¿no? Un Google Maps es un sistema de información geográfica. Estuvimos 10 años trabajando con ello, diríamos, hasta el momento determinado que decidimos crear una empresa, porque veíamos que cada vez que hacíamos un plan teníamos que coger muchas bases de datos, geolocalizarlas, hacer análisis y después hacer un informe. Y nos costaba casi la mitad de dinero, diríamos, hacer, diríamos, todo lo que es la estructura de datos y los modelos de datos para hacer el análisis territorial. Con lo cual decidimos hacerlo para toda España. Cogimos los datos de toda España e hicimos, diríamos, un sistema de información geográfica que lo que hiciese es cargar datos de toda España, económicos, sociodemográficos, territoriales, incluso de opinión, que ahora os explicaré con más detalle. Y ahí empezamos a generar, diríamos, todo un mundo en el cual lo más divertido de todo es que ahora, diríamos, nuestra oficina está llena de gente, es que no hay ni un arquitecto ni un geógrafo y todos son programadores, diríamos, directores de SEO, directores de marketing y gente de negocio. Es decir, no tenemos arquitectos, con lo cual yo no sé si mi conferencia sirve para alguien. Porque que nadie me llame mañana porque no tenemos sitio para trabajar de arquitectos. O sea, realmente nos hemos totalmente reconvertidos, pero yo creo que era importante que vieseis el devenir, porque tampoco es una cosa que uno ha hecho de un día para otro, sino que ha ido bifurcando y al final pues estamos aprendiendo un montón de cosas todos los días, porque claro, hablemos con informáticos y con gente de economía urbana y yo no tengo ni puñetera idea. Bueno, ahora sí, ¿no? Pero yo no he estudiado informática y ahora mismo solamente hablo de APIs, digamos, de Big Data, de bases de datos SQL y que a mí eso antes me sonaba chino, ¿no? Bueno, fundamental. Dicho toda esta introducción, yo ahora os enseño casos de lo que hacemos para que entendáis lo que hacemos, ¿de acuerdo? Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es que hemos creado una tecnología propia, es decir, tecnología que está patentada, bueno, patentada no, diríamos, protegida intelectualmente. Pues los software en Europa no se pueden patentar, pero esto es otro debate. A ver, y aquí no. ¿Están grabando esto? Sí. Si no me hubiese levantado. A ver si algo... Vale. Bueno, a ver si lo explico. Vale, fundamentalmente, tecnológicamente lo que hacemos es mirar, diríamos, de derecha a izquierda. Lo que hacemos es coger muchos datos. Los datos pueden estar fundamentalmente en grandes bases de datos, es decir, que te dan privados. Hay Open Data, ¿no? Que fundamentalmente lo coges de administraciones que te la dan. Después hay APIs, que son, diríamos, Open Data, pero de privados. Las APIs son Application Programming Interface, que principalmente son gente que tiene datos y que te da permiso para que se los cojas. Y te dice, oiga, por medio de esta programación usted me coge los datos y por tanto se los presto porque están online. Y después está, diríamos, lo que es, diríamos, el crawling de información, que fundamentalmente tienes unos software en los cuales coges prestado a la gente datos en la web aunque no te dé permiso, ¿vale? Es decir, que fundamentalmente tú entras en el HTML, que es el programa el lenguaje de programación, te metes por detrás y le empiezas a coger datos que no te ha prestado, pero tú los coges y los utilizas porque están públicos ahí, ¿de acuerdo?
Eso tiene su límite legal, pero bueno, yo os lo digo así, que estamos aquí en confianza. Entonces, fundamentalmente, lo que hacemos con los datos es los geolocalizamos, es decir, le asignamos una X y una Y en el territorio, los analizamos, hacemos, digamos, análisis, diríamos, con esos datos, creamos indicadores y creamos un warehouse, ¿no?, que es el database, que es una gran base de datos, que fundamentalmente nosotros trabajamos con tecnología no SQL. Para los que sepan un poco, es fundamentalmente tener los datos estructurados de tal forma no jerárquica, sino horizontal. Y que eso hace que se acelere, digamos, los sistemas de llamada. No entraré mucho más a cuestiones técnicas, pero para que se nos una idea. Eso fundamentalmente lo que ha hecho es nosotros generar una tecnología que principalmente lo que hace es acelerar los procesos de gestión de bases de datos geolocalizados. Es decir, hemos multiplicado aproximadamente por 30 lo que tarda un sistema de información geográfica normal en pintar un punto, para que nos entendamos. Dicho esto, sigo con los casos, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es generar APIs para dejarle a gente que coja nuestros datos o vendérselos, o generar soluciones finalistas para clientes porque resuelven problemas, ¿de acuerdo? Ahora voy a enseñar a ver cuánto tiempo me queda. En 4 minutos y medio, los 4 casos que tengo aquí pendientes, ¿de acuerdo? El primer caso, bueno, estos son los productos que tenemos, después evidentemente esto siempre la tecnología ya te permite hacer todo de móviles y demás. Esto no lo tenía planteado, pero os lo explico rápido. Bueno, nosotros lo que hacemos principalmente es coger los datos, los geolocalizamos en XNI, pueden ser datos internos de empresa o pueden ser datos, diríamos, de redes sociales, sociodemográficos, de tarjetas de crédito, de uso del suelo, del entorno o de movilidad. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Telefónica y utilizamos los bases de datos de, digamos, CDR. Los CDR son el dato que tú generas al llamar a aquel que está allí. Pues yo lo tengo, ese dato, ¿vale? Está anonimizado, pero yo lo tengo. Entonces yo sé a quién llamas, desde dónde llamas, cuánto tiempo llamas y cuántas veces le llamas al mes, ¿de acuerdo? Y con ese dato se analiza, se gestiona y encima es geolocalizado, ¿de acuerdo? Y por tanto se hacen, diríamos, análisis, diríamos, de la información. No os asustéis, si queréis os digo más cosas que sé y entonces sí os asustáis. Y fundamentalmente lo que hacemos nosotros es todos esos datos los llevamos a puntos, a portales, que de alguna manera son nuestros agujeros negros, y a partir de cada uno de esos portales hacemos una unidad geográfica y son 500 metros circulares, y ahora os explicaré por qué, porque fundamentalmente para nosotros es una unidad estadística de tal forma que agregamos los datos y damos información del área de influencia que está alrededor de un sitio. 500 metros es aproximadamente el área de influencia de un retail, o diríamos un comercio al por menor, es decir, lo que tú te mueves a comprar algo, a comprar el pan, no mucho más. Y por tanto es una unidad de medida buena para lo que es, diríamos, todo lo que es la tecnología y, diríamos, la economía local. Nosotros lo que hacemos es coger esa unidad de medida para agregar datos de tal forma que evitamos el problema de la ley de protección de datos y mostramos datos agregados, ¿de acuerdo? En ese punto. Pero lo que hacemos es calcularlo para todos los puntos de la ciudad, de tal forma que si en Barcelona hay 164.332 portales, es decir, XI, es decir, sitios de donde diga tu dirección, ¿no? Calle Vilamerí 50, que es donde está mi oficina, pues tenemos la misma unidad estadística por todos los portales, digamos, de Barcelona. Y por tanto puedes comparar indicadores con la misma unidad geográfica. Para que os hagáis una idea, en Nueva York hay 1 millón de portales, ¿de acuerdo? Bien, con eso fundamentalmente generamos información y a partir de aquí generamos aplicaciones. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Pues nosotros nos descargamos, sin que nos dé permiso a Airbnb, todos los, diríamos, pisos que hay Airbnb en Barcelona, ¿no? Para que os hagáis una idea. Airbnb, por ejemplo, miente como un bellaco. Diríamos, en febrero dijo que tenía 4.000 pisos, la verdad es que tiene 21.000 pisos en alquiler, que son 80.000 camas, y que fundamentalmente son 5.000 camas más que todos los hoteles de Barcelona juntos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que hacemos es descargarnos la base de datos todas las semanas para saber incluso la ocupación, es decir, cuánta gente se está quedando o no, a cuánto lo están vendiendo, y lo que hacemos es generar, digamos, información y lo vamos tirando a la red, ¿no? Para compartirla con la gente, ¿no? Aquí os dais datos, si entráis en nuestro Twitter, pues lo veréis viendo, cada semana lo vamos publicando, que es muy divertido. Y fundamentalmente lo que generamos mapas y comparamos, por ejemplo, dónde está, diríamos, localizado todo lo que es las plazas hoteleras, o durante el año cómo ha ido creciendo, diríamos, las plazas, diríamos, de Airbnb. Y esos son los apartamentos de Airbnb en Barcelona hasta el año 2015, ¿de acuerdo? Entonces nosotros con eso, a partir de aquí hacemos análisis para el ayuntamiento, para empresas privadas, etcétera, ¿no? Esto, diríamos, también analizamos todo lo que son los tweets, digamos, que se hace en la ciudad, comparados, y bueno, no entré en este mucho más. Un segundo caso, y no sé si me queda todavía tiempo. ¿Me queda un poquito? ¿Sí? Vale, un segundo caso es fundamentalmente que con la información que tenemos generada, diríamos, con el cruce de datos que tenemos y con la unidad, hacemos soluciones de negocio, por ejemplo, para emprendedores. Es decir, si un emprendedor quiere abrir un local, oiga, en el área de servicio donde usted está, cuántos competidores tiene alrededor, cuánta gente vive, cuánto dinero se gasta, cuánto se mueve, cuál es el flujo de personas alrededor, digamos, de su negocio.
Y eso vendérselo de forma muy barata, ¿no? Es decir, que te puede hacer un estudio de mercado en 10 euros en vez de 3.000 euros que te puede cobrar una consultora. Y eso está online. Es más, lo pueden entrar ahora y utilizarlo, que se llama inatlasplaces.com. Pues lo que hemos hecho fundamentalmente es ofrecerlo a la Caixa, y la Caixa, si alguno está en la Caixa, dentro de un mes verá Inatlas Places metido en la Caixa como oferta para los clientes de la Caixa. Para fidelizar a los clientes, pues le van a ofrecer, Inatlas Places, que fundamentalmente hace esto. Puedes entrar en la Caixa como uno de los servicios y tú entras en Inatlas Places y principalmente lo primero que tendrás serán mapas de calor. Por ejemplo, este mapa de calor, dibuja la densidad de población en Barcelona. O este mapa de calor dibuja, la población con estudios universitarios. O este mapa de calor, dibuja, la capacidad, de gasto por persona y año. Es decir, cuántos euros se gasta cada persona a nivel de portal, ¿no? O, el gasto de todas las personas alrededor de un portal y, por tanto, ver dónde están las densidades de gasto y dónde pondría yo un supermercado, claro, inmediatamente, ¿no? O la facturación estimada de los comercios, en Barcelona y, por tanto, un mapa de calor, o, el precio medio, eurómetro cuadrado, de alquiler, de oficina, o de alquiler, de comercio, o de alquiler de viviendas. No os explico Barcelona porque la conocéis, claro. O fundamentalmente, y a partir de aquí uno puede hacer una cuantificación en un punto determinado y consultar un portal. Y entonces tú clicas en un portal y me dices, oye, por favor, en Aragón 224 me dices todos los indicadores sobre ese punto. Y uno clica, hace un círculo y cuantifica las personas que hay alrededor y te dice, hay 10.226 personas con un nivel de estudio X, con una edad media Y, con un gasto por persona al año de 21.835 euros, con cada uno de esos gastos, con un gasto total de la gente que hay alrededor X y con la cantidad de comercios que hay alrededor y competidores. Pues hay tantos comercios, tantos metros cuadrados de alquiler, el rating de Foursquare, etcétera. Es decir, que por 3 euros te doy la información que te costaría, casi 10 días, incluso integrarla si sabes dónde está. Eso es más o menos lo que hacemos a nivel de pequeña escala, ¿no? Entonces, esto después puedes comparar indicadores y comparar, espacios. Y después, digo el último caso muy rápido, esto es un caso que estamos haciendo, con nuestra base de datos para la Caixa y con una consultora que se llama Everis, que principalmente lo que hacemos es, con las bases de datos que tenemos, lo que hacemos es enriquecer las bases de datos de la Caixa para, estudiarlos a todos vosotros. Es decir, para estudiar a los clientes y el nivel de renta que tienen los clientes, dónde viven, condiciones de vida alrededor, condiciones de las personas, cuántas personas viven, en un edificio, etcétera. Y, por tanto, saber, el poder adquisitivo que tiene la gente y saber, qué tipo de productos les venden, ¿no? Bueno, esto lo hacen desde hace tiempo, no porque estemos nosotros, no creáis que... Nosotros lo que hacemos es facilitárselo y hacerlo más rápido, pero vamos que... Y ya está, y lo único que voy a enseñar es, le hacemos este caso y lo que hacemos es darle una aplicación para que ellos consulten los datos, a nivel geolocalizado a una plataforma propia de la Caixa. Y hago así, porque solamente enseño las imágenes, simplemente la visualización y se acabó.